Amén, aleluya. Y dice su palabra al pie de la letra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y su pueblo dice, amén. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová. ¿Palabra de quién? De Jehová. No palabra de Carlos Santos, sino palabra De Jehová. de Jehová, diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su maldad, camino a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Escucha el 19. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá. Oiga bien, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre le mandaré de tu mano. Y el 21. Pero si el justo amonestare para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú has librado tu alma. Aleluya. Vamos a salir palabra de oración, hermanos, en esta hora. Que sea Dios tomando el control de cada uno de nosotros y de esta bendita palabra. Gracias, Señor Jesús, en esta preciosa hora de la noche, Padre Celestial. Le damos la gloria, le damos la honra solamente a usted, papito amado, porque solamente usted es digno y merecedor, papito amado, de ser exaltado y alabado, Padre. Cuando en otro tiempo nosotros no éramos nada, Padre amado, ahora estamos aquí, Señor Jesús, recibiendo su bendita palabra, esta palabra viva y eficaz, esta palabra que nos transforma y nos cambia, Padre amado, porque su palabra tiene poder en esta hora, Padre. Limpiamos, Padre, y atamos en el nombre de Jesús toda maldición, toda hechicería, toda brujería, Padre amado. Limpie los aires en esta hora de la tarde, Padre, y que sea usted hablando a este pueblo, Señor bendito, a través de su bendita palabra y de mis labios, Señor amado. Úseme, Señor Jesús, a través de su bendita palabra, que sea usted hablando a este pueblo y que no sea palabra mía, Padre, sino palabra suya, Señor amado, porque yo aquí salgo sobrando, Padre Celestial. Aquel grande y poderoso se llama Jehová Dios de los ejércitos, Señor amado. En esta hora pasa un carbón encendido sobre mis labios, Señor amado, y que sea usted hablándole, Señor Jesús, a este pueblo, porque su palabra dice que usted habla a tiempo y fuera de tiempo, Señor amado, y que tenemos que ser unos atalayas, Señor bendito, que estemos despiertos en la expectativa, Señor amado, porque el enemigo quiere, Señor amado, destruirlo, Señor amado, pero en el nombre de Jesús en esta hora, Padre, los encomendamos en sus manos, Señor bendito. Úseme, Señor amado, en el nombre de Jesús, que sea palabra suya y no palabra mía, Padre Celestial. En esta hora, Padre, bendigo en el nombre de Jesús esta bendita palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. 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 Maravilloso Jesús, y así pueden tomar asiento, hermano. Maravilloso Jesús, a lo mejor, ¿verdad? Aquí hay gente, o hay gente viéndolo a través de las redes, maravilloso Jesús, gente que a lo mejor tiene más estudio que tal vez, ¿verdad? Que yo, y pues no lo dudo, maravilloso Jesús, aleluya, que a lo mejor son hasta teólogos, maravilloso Jesús, de la palabra, en el nombre de Jesús, pero a mí se me ha dado la oportunidad en esta noche, ¿verdad?, de traer esta bendita palabra, ya que por la palabra la predica un niño, la predica un joven, la predica un viejo o un viejito, maravilloso Jesús. La palabra de Dios requiere reverencia para poder escuchar, porque cuando Dios habla, dice su bendita palabra, nosotros tenemos que estar atentos a su voz. Maravilloso Jesús, aleluya, hermano. Y pues traigo este pequeño tema en esta preciosa hora de la tarde, maravilloso Jesús, que Dios me ha permitido, ¿verdad?, de poder indagar, poder leer su bendita palabra para poder traer este tema. Y quiero compartir, maravilloso Jesús, bajo el tema en esta preciosa hora de la noche. Escuche muy bien, maravilloso Jesús, ¿qué tipo de atalaya eres? Maravilloso Jesús, ¿eres de Dios o somos del diablo? Escuche el tema, ¿qué tipo de atalaya somos? ¿Somos de Dios o somos del diablo? Y usted se pregunta, ¿por qué del diablo? Porque Jesús, a los mismos del templo, en una ocasión él se paró y se atrevió a decirle a esta gente: ustedes son hijos del diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Maravilloso Jesús, esa gente porque estaba rebelde, maravilloso Jesús. Y así que este es el tema en esta preciosa hora de la noche. ¿Qué tipo de atalaya eres? ¿Eres de Dios
o eres del diablo. Maravilloso Jesús, aleluya. Y es que mira aquí donde acabamos de leer ahorita, maravilloso Jesús, en Ezequiel capítulo 3 y versículo 16, maravilloso Jesús, ahí el profeta Ezequiel, maravilloso Jesús, anteriormente, si usted lee retenidamente, él acababa de tener, maravilloso Jesús, algo extraordinario, maravilloso Jesús, aleluya, que él hasta se quedó atónito, dice, en pocas palabras se podría describir el show o admirado o dormido, maravilloso Jesús, pero en total, que al pasar de eso, al cabo de 7 días, dice que vino palabra de Jehová hacia él. Y es que, hermano, aquí donde acabamos de leer, se da cuenta usted que es una gran responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos, porque déjeme decirle que cristiano no simplemente es venir a un templo, venir a una iglesia, maravilloso Jesús, sentarnos y salir peor todavía si es posible de lo que venimos. Aleluya, sino que déjeme decirle que es una gran responsabilidad, como Dios le dijo a este profeta acá, maravilloso Jesús, aleluya, que le dijo, vino palabra, dice, de Jehová, diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y usted se preguntará, ¿y qué es un atalaya? Aleluya, ¿quién es un atalaya o qué es un atalaya? Hermano, un atalaya es aquella persona, maravillosa Jesús, aleluya, o podríamos decir que es un seguridad, un centinela, maravilloso Jesús, aquella persona que está despierto, que está a la expectativa, maravilloso Jesús, aleluya. En pocas palabras vamos a poner este ejemplo, como por ejemplo en Centroamérica, cuando usted va a un banco, escúcheme esto, cuando usted va a un banco, ¿quién es el primero que está en la puerta? Es un security. Maravilloso. ¿Y cuántas veces nosotros hemos llegado a un banco y ese security está mensajeando con la amante, o está ahí distraído, o está jugando, o está con la rodilla doblada? Maravilloso Jesús. ¿Cuántas veces hemos visto eso? Nunca. ¿Por qué? Porque ese es un atalaya que él está a la expectativa. Mira ese hombre, maravilloso Jesús, aleluya, que está en ese banco afuera, cuidando. Es un atalaya que está, aleluya, vigilando, está a la expectativa, porque él sabe, aleluya, que al primero que le van a dar para abajo, si el enemigo llega, va a ser a él. Aleluya, al primero que le van a dar para abajo va a ser. Por eso ese hombre, hermano, está a la expectativa. Ese hombre está con el rifle en la mano, maravilloso Jesús, y viendo para todos lados. Bendito sea Dios, aleluya. Entonces aquí nuestro Dios todopoderoso nos está poniendo a nosotros como atalaya. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de atalaya somos nosotros? ¿Cómo se considera usted? ¿Qué tipo de atalaya se considera? ¿Atalaya bueno o atalaya malo? Aleluya, maravilloso Jesús, porque es que aquí Dios nos está poniendo por atalaya. Mire que en Israel, aleluya, en el tiempo ese, dice que estaba amurallo, con la muralla, maravilloso Jesús, aleluya, pero no sé, podría haber sido unos 4, 5 metros para arriba, eso, pero en cada muralla, dice la bendita palabra que había una torre de vigilancia. Maravilloso Jesús, aleluya. Entonces, y en cada torre estaba un hombre. Aleluya, y a lo mejor me imagino que hacían cambio, maravilloso Jesús, pero esos hombres cuando se paraban allí, empezaban a vigilar, para que cuando ellos veían que el enemigo venía de lejos, ellos tocaban trompeta, para alentar al pueblo, para que el pueblo se alistara y estuviera a la expectativa. Pero nos damos cuenta, hermano, que nosotros estamos en este tiempo, que cuando más tenemos que estar, hermano, despiertos, es cuando más dormidos estamos. Hermano, cuando tenemos que estar a la expectativa, porque ¿cuántos sabemos que estamos en tiempos peligrosos? Hermanos, estamos en tiempos peligrosos, en tiempos de que se ven cosas, hermanos, horrendas. ¿Y saben cuál es el problema? Que no afuera, sino adentro. En el evangelio, en el cristianismo, maravilloso Jesús, la apostasía se ha metido en gran manera, maravilloso Jesús. Imagínense que estamos en tiempos que hay iglesias hasta de homosexuales, hermano. Escucha esto, hay iglesias hasta de homosexuales, maravilloso Jesús, aleluya. Cuando la palabra de Dios dice, verdad, que ningún homosexual entrará en el reino de los cielos, al menos que se arrepienta y venga con un corazón contrito y humillado. Ahí Dios lo recibe, lo cambia, lo transforma y lo hace una nueva criatura. Pero de lo contrario, hermano, que sigan practicando las mismas cosas, pues yo digo que no les espero el cielo. Maravilloso Jesús, aleluya. Entonces aquí Dios nos está poniendo a nosotros como atalaya, que nosotros, oiga bien como dice, pero si amonestares al impío y no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú has librado tu alma. Y es que, hermano, mire, yo podría traer un mensaje a lo mejor para que usted aplauda, y cuando yo termine, usted le diga que bueno mensaje, maravilloso Jesús, que si es posible me abrace, me invitas un agua allá afuera, maravilloso Jesús. Pero ¿de qué sirve si con Dios estoy quedando mal? De nada me sirve, hermano. Como dijo el apóstol Pablo,
o agrado a Dios o los agrado a ustedes. Pero si yo tratara de agradarlos a ustedes, no sería siervo de Dios. Maravilloso Jesús, aleluya. Mejor, hermano, que prediquemos la palabra. Maravilloso Jesús, aleluya. La gente la reciba o no la reciba, pero la palabra se tiene que predicar tal y como está escrita, sin quitarle y sin ponerle. Y déjeme decirle, no solo de predicarla, porque bonito es venir acá y darle machete a todo el mundo, pero qué difícil es vivirla. Qué difícil es ponerla en práctica nosotros. Aleluya, que este corazón esté limpio, que no tenga envidia, que no tenga arrogancia, que no tenga orgullo. Maravilloso Jesús, aleluya, sino que esté limpio con un corazón, como dijo Jesús en una ocasión, ¿verdad? Aprendan a mí que soy manso y humilde de corazón. No por fuera, porque como lo dije la otra vez, porque muchas veces la persona, si es posible, hasta puede caminar así todos son, hermano, pero es que así es para caminar, aleluya. Pero empújenle un poquito de afuera, ahí se le despierta la animal que lleva adentro. Amén, aleluya. Entonces, pero por eso, hermano, tenemos que predicar esta palabra, porque Dios le está diciendo a este hombre, si aún el justo, oigan, que no es simplemente el impío que va afuera, si aún el justo, dice, si aparta de la justicia, y tú no le dices nada, dice, ¿a quién se va a morir? Pues esa sangre te la voy a demandar a ti, le dice. Oiga bien, es que es un gran, mire, si nos damos cuenta, una gran responsabilidad nosotros como predicadores y todos los que estamos aquí, hermano, maravilloso Jesús, de predicar la palabra. Incluso en el libro de Tesalonicenses, el apóstol Pablo viene y dice que los amonestemos entre nosotros, que estemos a la expectativa, y más cuando veas que aquel día se acerca, dice, que los estemos amonestando, que despertemos, maravilloso Jesús, recordando, a lo mejor es que lo llame puro disco rayado, maravilloso Jesús, pero que nos estemos recordando, hermano, que Cristo viene, y aunque tarde, pero viene, porque viene, porque el Señor Jesucristo. Aleluya, maravilloso Jesús, aleluya. Y mire, vamos a ir al libro de, ahí mismo Ezequiel, capítulo 33. Aleluya, 33:1. Maravilloso Jesús, aleluya. Ahorita vamos a empezar el mensaje, hermano, no se preocupe, aleluya. Nosotros abrochemos nuestro cinturón, maravilloso Jesús, que este vuelo ahorita se va a levantar ya. Maravilloso Jesús, aleluya. Maravilloso Jesús, ¿lo tenemos? Amén. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada, y lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El 5. El sonido de la trompeta oyó. ¿Quién escucha esto? El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Escuchen, en este momento, hermano, yo estoy sonando trompeta. Ahí usted si se pone alerta o se queda dormido. Por eso se llama el tema, ¿qué tipo de atalaya eres? ¿Estás vivo o estás muerto? ¿O estás medio ¿cómo se dice esa palabra? Moribundo. Maravilloso Jesús, aleluya. Por eso, ¿qué tipo de atalaya eres? Miren lo que dice. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, mire esto, el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada e hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano de la atalaya. Mire la responsabilidad de la atalaya. Dice el 7, a ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirán la palabra de mi boca y los amonestarán de mi parte. Cuando yo dijera el impío, de cierto morirás, si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre, escucha lo que dice, yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú has librado tu vida. Está viendo la responsabilidad que nosotros tenemos, hermano. Muchas veces, es que miren, muchas veces Dios a lo mejor deja que nosotros miremos el pecado. Que miremos el pecado, porque Él no está dejando que usted lo mire para que quede callado, sino que Él está dejando que usted lo mire, pero para que suene trompeta, para que le advierta, para que abra su boca, para que le predique. Maravilloso Jesús, aleluya. Que si sigue lo mismo, hermano, se lo lleva el diablo. Maravilloso Jesús, que esa es la realidad de la palabra de Dios. Entonces, por eso, hermano, ¿estamos despiertos o estamos dormidos? Hágase la pregunta.
Y si, maravilloso Jesús, aleluya. Y si el que está a su lado, hermano, está dormido, tienes la autoridad de meterle un codazo para que se despierten. Aleluya. Maravilloso es para que tal vez se despierta, maravilloso Jesús. Y dígale, esta es casa de Dios. No te dígale, no te le acuerdes, está. Maravilloso Jesús, aleluya. Tiene autoridad, hermano, se está cabeceando ahí para que tal vez se despierta. Maravilloso Jesús, para que, hermano, tenemos que estar a la expectativa, despierto, hermano, en este tiempo peligroso donde la apostasía ha aumentado en gran manera. Las fiestas paganas que antes solo se miraban en el mundo, ahora están dentro de las iglesias, hermano. Escucha esto, viene una moda allá en el mundo, allá afuera, al rato esa moda ya está dentro de la iglesia, hermano. Y déjeme decirle que la palabra dice que Dios es un Dios santo, hermano. Sin paz y santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Escucha esto, sin paz y santidad nadie verá al Señor. Y la santidad significa, hermano, apartado, consagrado, santificado. ¿Para quién? Para Dios. Que ahora Dios tenemos que hacer lo que Dios dice a través de su palabra. No hacemos lo que nosotros queremos, sino lo que Dios dice a través de su bendita palabra. Maravilloso Jesús, aleluya. Entonces, y por eso dice, no toqué lo inmundo, dice. Oiga bien, sino que nos apartemos, maravilloso Jesús, aleluya. Como por ejemplo, hermano, cuando viene, no sé, qué sé yo, cualquier cosa o cualquier locura que la gente se ha inventado de afuera. Eso sí, se mete a la iglesia cuando el pastor o la iglesia completa está dormida. Maravilloso Jesús, aleluya. O están, como dice Isaías, están mudos. Maravilloso Jesús. Pero cuando una iglesia está despierta, el Espíritu Santo está reinando ahí, hermano. Déjenme decirles que el diablo levanta lo que levante de afuera. Pero esa iglesia se mantiene en rectitud, en santidad, guardándose para Dios. Y Dios le da la victoria. Maravilloso Jesús. Dios lo respalda, aunque nos llamen antiético, religioso, extremista, legalista, loco, paranoico, lo que sea, hermano, maravilloso Jesús. Pero si nosotros tenemos la base, que es la palabra de Dios, y nos apartamos y nos guardamos para Dios, aleluya, Dios nos da la victoria a nosotros, hermano. Y dice que Él nunca deja vergüenza a sus hijos. Maravilloso Jesús, aleluya, sino que Él siempre los va llevando en victoria, y aunque a lo mejor muchas veces, ¿verdad? Porque como dijo hermano Santo, difícil es que no vengan tropiezos. Pero ay de aquel por quien viene el tropiezo, maravilloso Jesús. O que cometamos un error, hermano. Aleluya, que muchas veces lo pagamos caro. Y que muchas veces, como dijo hermano Carlos, estamos a punto ya de tirarnos de la barca. Pero es ahí cuando Dios, maravilloso Jesús, nos dice, ¿qué pasa, pues? Aún tenés una oportunidad. Tenés vida. Maravilloso Jesús, mientras hay vida y esperanza, dice la palabra. Escuchando, mientras hay vida, hay esperanza, aleluya. No sé qué usted hizo, qué usted cometió en tiempo pasado o en el presente, hermano, pero déjeme decirle que si ha estado a punto de bajarse de la barca, pues que no lo haga. Aún hay esperanza. Aún tenemos a un abogado que está a la diestra de Dios Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Aleluya, maravilloso Jesús que vive y reina por los siglos, por los siglos. Ese abogado que aún le está diciendo al Padre, dale la oportunidad. Por él derramé mi sangre yo. Maravilloso Jesús, aleluya, perdónalo. Maravilloso Jesús, aleluya. Y aquí, hermano, aquí no entra que María o que en San Juan, San Judas, San Pato, San Cudo está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. No, hermano, aquí el que está intercediendo a la diestra de Dios Padre se llama Jesucristo. Aleluya, el que vive y reina por los siglos, por los siglos. Por eso, en una ocasión, hermano, él se para firme y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida eterna. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Nadie, hermano. Ahí al que le digan que está en San Cudo y el zapato, hermano, maravilloso Jesús. Pero nada de todo eso. Ahí solamente Jesús de Nazaret, aquel hombre maravilloso Jesús que lo escupieron, hermano. Lo bofetearon. Escuche esto, le pusieron una corona, le pusieron clavos. Y aún, hermano, estando en la cruz desfigurado, dice maravilloso Jesús, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Escuche, hermano, ese es el amor más grande, como dijo el hermano, ¿verdad? El San Juan 3:16, que está de memoria, lo leemos. Y es muy bonito el pasaje, maravilloso, porque fue el amor más grande que Dios demostró a través de su Hijo por cada uno de nosotros. Pero abajito está el problema, el 18, 19 y 20 en adelante, hermano. Maravilloso, porque todo aquel que no cree ya es condenado, dice la palabra. Maravilloso Jesús, aleluya. Y bien, hermano, así vamos a ir a Jeremías capítulo 6, versículo 14. Aleluya, Jeremías 6, 14. Maravilloso Jesús, porque mira, hermano, esta gente aquí en Jeremías estaba tan cegada, tan, por decirlo así, desobediente. Y como dijo mi hermano ayer, ¿verdad? Algunos tal vez dicen, pero un poquito de desobediencia no es malo, pero ya es desobediente. Maravilloso Jesús, aleluya. Maravilloso Jesús. Entonces, hermano, y esta gente aquí estaba tan cegada que mire lo que dice ahí en el 14. Aleluya. 6:14 de Jeremías. ¿Lo tenemos?
Y dice, y cura la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Dice la pregunta. Ciertamente no. Se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Estos sinvergüenza, miren. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Y miren, 16, así ha dicho Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, el cual sea el buen camino, y andad por él, y hallaré descanso para vuestras almas. Mas ellos dijeron, no andaremos, hermano. Y déjenme decirle que Dios también allí tenía por atalayas a Jeremías, hermano. Oiga bien, y este hombre no callaba la palabra. En una ocasión él se quiso callar, ella no quería más, hasta maldijo el día que él nació y todo. Pero dice que fue más fuerte el poder de Dios dentro de él, que no pudo callar. Maravilloso, sino que se levantó, dice, a profetizar, a hablar la palabra. Pero no como esos profetas por el montón que ahora se encuentran allá afuera. Maravilloso Jesús, que se paran a decirle a la gente, este es tu año de bendición, este es tu, yo miro una moto, un carro, una casa, maravilloso Jesús para ti, yo veo los cielos abiertos para ti, este año, hija mía, Dios te va a levantar, y tal vez la hija mía en adulterio estaba en fornicación, maravilloso Jesús, pero ese hombre le está profetizando dulzura, porque que dure la palabra, hermano. Incluso los discípulos, que eran los discípulos, le dijeron, maestro, que dure es tu palabra, ¿quién la podrá llevar? Imagínense que, y Jesús no le dijo, sí, verdad, Pedrito, sí es cierto, tiene razón. ¿Qué le dijo? ¿Es lo que quieren ir tú también? ¿Se quieren ustedes también? Váyanse, no hay problema, la puerta está abierta, váyanse. Escucha esto, que dura la palabra, hermano. Pero el problema es que ahora en día, hermano, presentamos a un Jesús sonriente, a un Jesús amable, a un Jesús que, cuando le dijo a los fariseos hipócritas, les decía, ay, qué lindo fariseos hipócritas, se los va a llevar el diablo, maravilloso Jesús. Pero hermano, cuando Jesús se paraba y les decía, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que por fuera se ven blancos, pero por dentro están llenos de huesos podridos, les digo. A los propios del templo les digo, ustedes son hijos del diablo, y los deseos de su padre quieren hacerles, digo. Porque ellos diciendo, yo soy hijo de Abraham, les decía, no, nosotros esto, ¿y tú quién eres? Maravilloso Jesús, ¿cómo conoces a Abraham? Si Abraham estuvo en el tiempo atrás. Y Jesús le dijo, antes que Abraham fuese, yo ya era. ¿Escucha esto? Aleluya, para que usted vea que es fuerte la palabra. Aleluya. Entonces, hermano, estoy aquí, así como antes era que el hombre ese que estaba en la expectativa de la atalaya tocaba la trompeta, maravilloso Jesús, aleluya. Ahora nosotros no tenemos una trompeta, pero tenemos esta boca, hermano, para que hablemos la palabra, para que amonestemos al pueblo, aleluya, para que captemos victoria, maravilloso Jesús, y digamos que tenemos un Dios grande, a un Dios bueno, poderoso, aleluya. Hermano, un Dios que restaura el matrimonio, sana al enfermo, venda al herido, levanta al caído, maravilloso Jesús, aleluya, que levanta a aquella persona que muchas veces tal vez ha dicho, como dijo el mensaje que predicó en la sangre, ¿cómo se llama ese hombre? Que dijo que él dijo, ¿quién es este pobre perro? Oiga bien, ¿cómo se consentía ese hombre? ¿Quién soy yo? Yo soy un pobre perro, y a lo mejor hay mucha gente que se ha sentido o está así, maravilloso Jesús, que a lo mejor ha dicho que ya no vale nada, maravilloso Jesús, aleluya. Pues déjenme decirle que usted vale la sangre de Cristo. La sangre de Cristo Jesús, maravilloso Jesús, derramada en la cruz del Calvario, hermano. No somos cualquier cosa, no somos comprados, maravilloso Jesús, a $1, ni $2, ni $100,000. Como dijo el hermano, si yo pudiera invertir en mí, ni un peso hubiera invertido. Aleluya. Pero, escucha esto, estamos, hermano, aquí por la bendita misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando en otro tiempo, hermano, no éramos ni dignos de estar en este lugar. Ni dignos, hermano. Aquí éramos basura, pues, para que usted me entienda mejor más en español. Aleluya. No éramos nada, hermano. Cuando en otro tiempo estábamos muertos en delitos y en pecado. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23. Todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Directamente a un infierno. Aleluya, pero Cristo Jesús vino y derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros, así que no somos cualquier cosa. Maravilloso, cuando le preguntan a usted quién es, no, yo valgo la sangre de Cristo Jesús, dígale. Aleluya, maravilloso Jesús. Porque yo digo que si algún día alguien me pregunta ahí, ¿qué título le ponemos a usted, evangelista Carlos o apóstol o pastor? Yo le diría, yo soy el burrito que cargó a Jesús cuando entró a Jerusalén. Aleluya, hermano, que nos humillemos, porque el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado.
A lo mejor, como le digo yo, a lo mejor aquí hay mejor gente preparada, mejor que yo, que tiene más conocimiento, más entendimiento, y gloria a Dios por eso, hermano. Pero lo poquito que Dios nos dé a nosotros, ponerlo por obra, practicarlo. Maravilloso Jesús, aleluya. Entonces, hermano, entramos a otro punto ahorita, un punto que podría decir fuerte, un punto duro, maravilloso Jesús, que Dios aquí lanza una dura acusación a este pueblo maravilloso Jesús, al punto que vamos a entrar ahorita. Por eso el tema se llama: ¿qué tipo de atalaya eres? ¿Eres de Dios o eres del diablo? Bendito sea Dios. ¿Eres de Dios o eres del diablo? En pocas palabras, hermano, yo le iba a poner también, porque ahorita lo vamos a ver: o somos de Dios. ¿Qué tipo de atalaya? ¿Un atalaya vivo o un atalaya muerto? ¿O somos unos perros mudos? Escucha esto: o somos unos perros mudos. Porque así lo dice la palabra. Ahorita vamos a entrar en el punto. Por eso había un punto, a lo mejor un punto fuerte, duro, pero es una acusación que Dios manda al pueblo para que nosotros los alertemos, que estemos despiertos a la expectativa, hermano. Porque déjeme decirle que muchas veces nos acomodamos, nos sentimos que así estamos bien, cuando sabemos que hasta el mismo diablo nos está llevando. Aleluya. Duro pero fuerte, hermano. Perdón, pero verdad. Aleluya. Entonces, pero esto, y déjeme decirle que el mensaje es para que también no se moleste, hermano, sino que le dé gracias a Dios. Porque si Dios nos está corrigiendo, es porque tenemos un Padre que nos ama. Porque Dios dijo que ama, lo corrige, lo disciplina. Para eso vamos al libro de Isaías. Aleluya. Aleluya. Isaías 56:10. Porque allá estábamos viendo la atalaya, maravilloso Jesús, que Dios nos ha puesto por atalaya, que prediquemos, aleluya, justo al que no es justo, al que conoce, al que no conozca, aleluya, pero que prediquemos la palabra, que no lo callemos, que estemos como un atalaya, hermano, que esté vivo y despierto, maravilloso Jesús, aleluya, que la gente escuche, no escuche, pero que prediquemos la palabra, que amonestemos, maravilloso Jesús, que toquemos trompeta, aleluya. Por eso viene 56, aleluya, 8 de Isaías, ¿lo tenemos? Y mira lo que dice. Aquí Dios lanza una dura acusación, hermano, y dice Jehová el Señor, o dice Carlos Santos, no, dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados. Mira el 9, hermano, mira, aquí viene la acusación. Todas las bestias del campo, todas las piedras del bosque, venid a devorar. Escucha esto, hermano, venid a devorar, dice. Miren 10. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen su propio camino, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Hermano, aquí Dios viene, se da cuenta que en ese tiempo estaba la atalaya, los pastores, y podríamos decir el perro, porque en ese tiempo el pastor necesitaba de un perro, maravilloso Jesús, para que ese perro pudiera percibir, maravilloso Jesús, más allá de lo que el pastor no podía percibir. Entonces ese perro ahí empezaba a ladrar para que el pastor se diera cuenta y se pudiera, maravilloso Jesús, preparar. Y el Leví, aleluya. Pero Dios viene, se da cuenta que esta gente está dormida. Dios viene, se da cuenta, aleluya, que sus atalayas, oiga bien como dice, ignorantes, mudos, están callados, aleluya, no están hablando, no están advirtiendo, están ahí, hermano, como que nada pasa, aleluya, están desapercibidos, aleluya. Entonces, y Dios viene a hacer la invitación y dice, oiga bien, todas las bestias del campo, venid a devorar. Aleluya. Es que mire, hermano, aunque la gente diga, aleluya, que somos extremistas, legalistas o locos, maravilloso Jesús, aleluya, pero oiga bien, a lo que la gente le llama extremista y legalista, que nosotros estemos a la expectativa, que miremos alrededor, que estamos llenos, maravilloso Jesús, de fieras, aleluya, que quieren devorarnos, que quieren matarnos, aleluya, para que no sigamos, que estemos callados, que no hablemos, que no prediquemos, aleluya, aleluya. Entonces, ¿quién se da cuenta? Mire, ve, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. ¿Y qué significa eso, hermano? Perro mudo. Y usted se preguntará ahí, yo pobrecito el Chuchito ahí, hasta agüita le daba con lechita y todo. No, hermano, no se preocupe, no está hablando de Chuchito, está hablando de nosotros. Está hablando de nosotros, del ser humano. Maravilloso Jesús, aleluya. Entonces, ahí él dice y manda esa dura acusación, hermano, que esa gente está dormida, aleluya.
Y dice, y él dice, mire, toda la bestias del campo, todas, dice, las fieras del bosque venid a devorar. Aleluya, porque se ha dado cuenta que estos tres que tenían que estar ahí firmes para hablarle al pueblo, para molestarlo, para que esa gente estuviera percibida, Dios se ha dado cuenta que están dormidos, soñolientos, echados, dice, aman de dormir y son insaciables sus perros, dice. Oiga bien, aleluya. Entonces, hermano, pero lo bueno, ¿sabe qué es? Que nosotros no seamos de esos perros. Aleluya. Que no seamos de esos perros. Que seamos, aleluya, maravilloso Jesús, un atalaya despierto, un atalaya vivo, un atalaya que esté a la expectativa. Aleluya. Que seamos atalaya aquí en el templo y allá en la calle. Y siempre digo esto yo, y más allá afuera, donde el amigo nos está viendo, donde el amigo nos tiene la mirada, para ver cómo hablamos, cómo caminamos, cómo nos vestimos, cómo nos portamos. Hermano, es ahí donde el amigo mira la conducta del cristiano para ver si, aleluya, nosotros estamos dando buen ejemplo, para ver si nosotros estamos a la expectativa, para ver si somos buenos atalayas o somos malos atalayas. ¿Sabe cuándo nosotros también somos malos atalayas? Cuando el amigo de afuera dice, no me para ser como esa vieja, ¿para qué voy a la iglesia yo? Escúchame, no me para ser como ese viejito yo, mujeriego, ¿para qué voy a la iglesia yo? Escuche, hermano. Ahí la gente empieza a decir, no, para ser con él, ¿cómo no? Ahora, pero cuando la gente ve que aquel hombre maravilloso Jesús, ellos le buscan y ven a aquel hombre cristiano, aquella mujer cristiana, que son cristianos en la iglesia y cristianos allá afuera, maravilloso Jesús, aleluya. Es ahí donde el amigo quiere cambiar y dice, yo quiero de ese Dios que cambia, de ese Dios que transforma, aleluya. Porque muchas veces yo he escuchado, maravilloso Jesús, aquí no, sino que en otro lado, he escuchado que dice, no, me traigan un mensaje para el amigo, para algún mensaje evangelístico, hermano. Si muchas veces el amigo no viene a Cristo Jesús o al arrepentimiento por nuestra conducta, hermano. Entonces el mensaje primeramente tiene que ir para el pueblo, porque el 95%, maravilloso Jesús, o hasta más podría decir yo, el mensaje, la palabra de Dios va dirigida a su pueblo, y que tal vez el 3% va dirigida al amigo. Y ahí para el pueblo, hermano, porque por el pueblo, desde que empezó la humanidad, ha venido haciendo un corazón duro, y aún ya dentro del cristianismo, que hacemos cosas, hermanos, terribles, cosas feas, cosas que a Dios no le agrada, cosas que a Dios, maravilloso Jesús, aleluya, le dan hasta asco, dice la palabra, aleluya. Y muchas veces pues estamos tranquilitos, nada pasa, todo está bien, y tranquilo, aleluya, porque si estuviéramos en el tiempo de la ley, hermano, hombre, qué montón de muertos cayeran aquí en el altar. Aleluya, porque en ese tiempo de la ley, hermano, dice la palabra de Dios que solo entraba el sumo sacerdote. Y dice que ese hombre llevaba una campanita con un lazo amarrado para subir al altar. Cuando ese hombre subía temblando, hermano, temblando. Dice que ahí estaban los querubines maravillosos, donde descendía la gloria de Dios, aleluya, maravilloso Jesús. Y dice que cuando ese hombre entraba, hermano, entraba temblando. Pero cuando ese hombre miraba que ya bajaba la gloria de Dios, ese hombre le regresaba el alma, hermano, maravilloso Jesús, porque si no ahí mismo dice la palabra de Dios que caía muerto, pues ahí lo jalaban para afuera. Pues porque estamos bajo la gracia, hermano. Pero no tenemos que aprovechar de la gracia también. Tenemos que, maravilloso Jesús, estar ahí como que maravilloso hasta la expectativa, hacer la voluntad de Dios, guardarnos para Dios, tanto como aquí adentro y allá afuera. Porque el apóstol Pedro, él dice que seamos santos, eso sí que en toda, en toda vuestra manera de vivir, aleluya, hasta en nuestra forma de vestir, hermano. Aquí el pastor está como atalaya, el hermano está como atalaya, somos el ángel de la iglesia, maravilloso Jesús. Ellos nos dan un buen testimonio a nosotros, que ellos son cristianos aquí y cristianos allá afuera. Es ahí donde nosotros tenemos que ver, ¿no? Imitarlo, como dice la palabra, amarlo, quererlo, maravilloso Jesús, aleluya, porque están dando buen testimonio del evangelio de Cristo, para que nosotros estemos sujetos, como dice la palabra, sujetados a nuestros pastores, maravilloso, y imitar lo bueno que ellos hacen. Aleluya, maravilloso Jesús. Entonces, por eso, pensando yo y digo, ¿verdad? Bueno, si el mero líder estuviera corrompido, digo yo, imagino cómo estuviera toda la iglesia. Si aún que ellos se mantienen en integridad para Dios, el pueblo sale todo patas arriba, hermano, muchas veces. Aleluya, y cuesta, hermano. Créame que estar aquí enfrente con que uno que solo viene a predicar una vez, viene sudando de las manos, le tiemblan las patillas, maravilloso Jesús, aleluya, para saber qué vamos a hacer o qué vamos a decir. No digamos ya encargo, hermano, estar enfrente, maravilloso Jesús, aleluya. Entonces por eso ellos dan el ejemplo para que nosotros también lo portemos como buenos cristianos. Porque créanme que ellos también se sienten honrados cuando los encuentran o estamos afuera, estamos como cristianos, los vestimos como cristianos. Pero imagínate que nos encuentren allá afuera o que encuentren a la mujer con una minifalda allá, con un chorcito, o el hombre en calzoneta aquí enseñando las patas peludas. Créanme, hermano, ese que cristiano va a ser, tenemos, hermanos, que ser cristianos aquí adentro, más allá
¿verdad? Maravilloso Jesús. Afuera, imagínense, estoy dando una mala conducta. De mi testimonio como cristiano, como santo. Porque déjame decir que Malaquías dice que tenemos que marcar una diferencia entre el que le sirve a Dios y entre el que no le sirve a Dios. Entre un hijo del diablo y un hijo de Dios. Marcar esa diferencia. Oye, rotundamente marcar esa diferencia. Que yo no diga yo soy cristiano, sino que la gente diga ese muchacho es cristiano. Pero imagínense que me encuentren en la calle enseñando mi panza peluda, hermano, sin camisa. ¿Qué cristiano va a ser ese muchacho? Lo primero que hay que pensar para ser como ese. Mejor me quedo aquí yo. Hermano, por nuestra conducta, tenemos que ser un buen atalaya. Un buen atalaya sin tener que tengamos cola que nos pise, maravilloso. Porque cuando no tenemos cola que nos pise, hablamos, hermano, la palabra. Pero cuando tenemos cola que nos pise, hermano, estamos como perritos mudos, como dice la palabra, pues, deteniendo. Si habla acá, ¿qué van a decir? Gloria a Dios, aleluya. Y porque le digo yo, qué bonito acá, dale machete. Pero lo duro que es poner en práctica, hermano. Lo duro que es apartarlo lo más que podamos nosotros para Dios, pues. Eso es lo que cuesta, hermano. Marcar esa diferencia, hermano. Y déjeme decirle que ya nosotros como cristianos, porque déjeme decirle, hay dos tipos de gente. El cristiano convencido, pero no convertido. Convencido y convertido son dos palabras muy diferentes. El cristiano convencido, hermano, sí está bien, venimos a la iglesia, andamos con una Biblia, pero somos de la doble vida. Y el cristiano convertido, hermano, es que cuando venimos y decimos y practicamos este amén que venimos a decir a la iglesia, este amén que decimos acá en la iglesia, tenemos que practicarlo allá afuera. Así como la palabra, así como esta palabra yo tengo que practicarla, tengo que vivirla. También el amén que usted practica, que usted dice, perdón, tiene que practicarlo de afuera, de la palabra que está escuchando. Y si yo voy a predicar de esta manera, hermano, es para que estemos a la expectativa, para que usted se convierta en un pastor, en un atalaya, en un vigilla, en un hermano, alguien que esté a la expectativa de un seguridad. Aleluya, como cristiano, que estamos vigilando, que estamos despiertos. Aleluya, que el enemigo no se entre, obviamente. Maravilloso Jesús, aleluya. Porque mire, lo que dice el mismo Ezequiel, aleluya. Maravilloso Jesús, se goza, hermano. Se me olvidó preguntarles antes del mensaje si me amaban, hombre. Aleluya, porque si yo les hubiera preguntado me aman en el amor de Cristo, yo sé que me han dicho que sí, pero si después del mensaje, no sé qué hubiera pasado. Si me hubieran seguido amando lo mismo, hubieran salido otro pudito afuera. Aleluya. Maravilloso Jesús. Aleluya. Ezequiel capítulo 2 y versículo 2. Aleluya. Ezequiel 2:3. Aleluya. Ezequiel capítulo 2 y versículo 3. Aleluya. Se goza, hermano. Aleluya. Yo lo miro algunos gozosos, maravilloso Jesús, aleluya. Gocemos, amor, que la palabra de Dios para que nosotros lo gocemos. Que tenemos un Padre que nos ama, que nos quiere, que, hermano, no quiere que nos vayamos a una condenación, sino que estemos despiertos a la expectativa y que estemos, hermano, ahí sirviéndole a Él para que un día, así como lo gozamos aquí, lo gocemos allá arriba en la patria celestial. Porque es bonito, hermano, gozarlos en la alabanza, brincamos, pataleamos, quedamos patas arriba, maravilloso Jesús, aleluya, hablamos lengua, pero cuando viene el mensaje, Papi lo está diciendo. Porque déjeme decirle que Dios no tira indirectas, Dios dice todas las cosas rectas para nosotros, para que nos enderezcamos, hermano. Aleluya. Maravilloso. Mira lo que dice el 3. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde, que se rebelaron contra mí. Y ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no le temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras en escorpiones, no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen, no dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo, no seas rebelde como la casa de rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Aleluya, hermano, mira lo que te está diciendo. Te escuchen o no te escuchen, tú predícale, Ezequiel. Predícale. Maravilloso, ay, como Dios me dijo a través de su bendita palabra, ¿verdad? Porque es Él que habla a través de su palabra. Te escuche o no te escuche, tú predícale. Porque hay dos tipos de gente, hermano. En la iglesia hay dos tipos de gente. La gente que retiene, oye y retiene. Aleluya, que oye y retiene y trata de apartarse. Y está la gente que oye, pero que aquí dentro y aquí le sale. Y sigue siendo el mismo pico para siempre.
Aleluya. Para eso, ese, hermano, indiscutible, pues. Aleluya. El que oye, retiene y trata de apartarse y hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Y el que oye, y el que aquí le sale y sigue siendo el mismo pica. Aleluya, maravilloso eso. Pero para esto es la palabra, hermano. Aleluya, para advertirles, pues. Estoy tocando trompeta, como dice la palabra, pues. Aleluya, abriendo mi boca, hablándole, amonestándoles, maravilloso Jesús, para que estemos vivos y despiertos y no estemos muertos. Aleluya, maravilloso Jesús. Y porque déjeme decirle que estamos en este tiempo, hermano, como en el tiempo de Ezequiel, pues. En el capítulo 3, maravilloso Jesús, y en el versículo 1, en ese tiempo la palabra estaba escaseando, dice. No había quien predicara la palabra, no había visión. Y Elías estaba viejo, dice. Y sus hijos se metían hasta con las mujeres en la misma casa, dice. De la iglesia, por decirlo así. Y este hombre, maravilloso Jesús, sí les dijo, maravilloso Jesús, pero como que después, igual, maravilloso Jesús. Entonces, porque él ya estaba avanzado de edad y estaba viejo, aleluya, entonces y la palabra estaba escaseando. Y estamos en este tiempo realmente, hermano, donde la palabra está escaseada, que son pocas las iglesias y los hombres de Dios que predican esta palabra tal y como está escrita, porque a la gente, hermano, lo que le gusta, ¿sabe qué es lo que le gusta a la gente? Maravilloso, no tal vez acá, por ahí lo están viendo, hermano, a través de las redes, aleluya, como aquel hombre que llegó a Honduras, ahorita no sé si se dio cuenta, un video muy viral que se hizo, un tal profeta o apóstol, no sé quién es, de México, que fue y le robó 3 millones de una propiedad, de no sé cuánto, fue maravilloso, como 3 millones de lempiras, que lo veo, que le dijo que le diera su propiedad, que Dios le había hablado a él, que le dijera, que se lo diera, y que Dios le iba a dar el doble, maravilloso Jesús, aleluya. Y cuando no hay conocimiento y entendimiento, ¿qué le dijo el muchacho? Sí, está bien. Aleluya, hermano, aleluya, uno con conocimiento, pues usted lo manda al diablo, mejor acaba de trabajar, pues. Aleluya, hermano, porque la palabra sí lo dice, pues. Y mire, el que no trabaja, ¿por qué no coma? Dice la palabra. Y con el sudor de nuestra frente, llevaremos el pan a nuestra mesa. Aleluya, maravilloso, y ese se podría decir así como dice, como le dijo el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, a ese hombre, a ese hijo del diablo lo mandamos a que vaya a trabajar, hermano. Porque no quieren trabajar, quieren vivir nada más, aleluya. Maravilloso Jesús, de estar estafando a la gente. Maravilloso Jesús, porque no le digo que es rara la persona, hermano, que se para firme en la brecha a predicar esta bendita palabra. Maravilloso Jesús. Y una persona, hermano, en una ocasión dijo, pero si el diablo no tiene hijos. Y yo dije, ¿cómo así? Pues si el diablo, ¿cómo así? Si el diablo no tiene hijos, dice, y me quedé pensando yo y meditando la palabra. Y dije, no, pues la persona está loca, dije. Así en mi mente, ¿cómo que el diablo no tiene? Si ella está diciendo que el diablo no tiene hijos, pues está diciendo mentiroso a Dios. Aleluya. Porque el diablo tiene hijos y seguidores, hermano. ¿Sabías usted? En el libro de Mateo, dice la palabra en Mateo 25, 31, dice que nos dirá a nosotros, ¿verdad? Siervo bueno y fiel, de lo poquito me fuiste fiel, entra al gozo de mi Padre. Y en el 41, ¿qué dice? A los de la mano izquierda dice que les den apartados de mí, malditos. Y serán lanzados al lago de fuego, que está preparado para el diablo y sus. Maravilloso Jesús. Pues nos damos cuenta que el diablo tiene hijos, hermanos, y tiene seguidores. Y también no tanto, maravilloso Jesús, aquí adentro, sino que allá afuera, el mundo completo. Porque el mundo completo de afuera, a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Miren, nosotros vamos a hacer algo bueno allá afuera, predicar, hablar de la palabra, entregar el tratado. ¿Qué es lo que hace la gente? Meterlo a la policía. Aleluya. Nos hablaron a la policía, bueno, varias veces, pastor. Aleluya, ¿por qué? Por estar haciendo lo bueno. Ahora, si nosotros estuviéramos ahí haciendo un teatro, un circo, una payasada, ahí la gente se encima y aplaudiera y hasta lo dieran, hermano. ¿Por qué? Porque a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, dice Isaías 24. Aleluya, o 4:20. Entonces, hermano, vamos a ir aquí al libro de Mateo 7:6. Aleluya. 7:6, libro de Mateo 7:6. Aleluya, Mateo 7:6. Alguien que me lo dé, hermano, por favor. Ponéis los gansos a los perros y echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os deshilacen. Mire qué palabra más dura y más fuerte. Hermano, cuando usted estudia esta palabra, a lo mejor usted podría escuchar de mi boca palabras tajantes, palabras fuertes, palabras de que a lo mejor hasta lo lastime a usted, maravilloso Jesús. Pero créame que de cada palabra que sale de mi boca, yo trato, hermano, de que todo lo que yo hable esté conforme a la palabra de Dios. Porque la palabra es palabra, hermano. La persona se ofenda o no se ofenda, le guste o no le guste, con la palabra es palabra y la palabra se tiene que predicar tal y como usted escrita, así, quitarle y sí, ponerle. Y mira aquí la palabra dura, no deis lo santo a los perros. Y vuelvo y repito, no se está refiriendo a los perritos cachorros, sino a los perros que no quieren recibir esta bendita palabra. Como los perros allá que estaban echados en el libro de Isaías, pero aquí se está refiriendo a los perros
maravilloso Jesús, que usted les habla, les predica y todo, pero no quieren recibir. Es maravilloso Jesús a esos perros, como vuelvo y repito, aquel que aquí de dentro, aquí le sale y sigue siendo el mismo pica. Aleluya, a esa gente, y en vez de recibir, ¿sabe qué es lo que hace esta gente? Molestarse, enojarse. Este es hipote, van a criticar y a juzgarles, voy a darle, como que no tuviera ética. Muchas veces sobra la ética, hermano, porque tenemos que hablar con palabras más que la gente nos entienda, hermano. Aleluya, porque mucha gente hay que tal vez no tienen estudio, no tienen conocimiento, maravilloso Jesús. Tenemos que usar palabras, aleluya, que la gente los pueda entender. Maravilloso Jesús, aleluya. Entonces, hermano, aquí dice, no den los santos, los perros, me eché vuestras perlas delante de los cerdos. Aquí la palabra está comparando como un perro y como un cerdo a aquella persona, hermano, que usted le habla la palabra, predica la palabra, y en vez de recibirla, ¿qué es lo que hace? Y se relinchando como caballo viejo para la casa. Sí, hermano. Y se relinchando allá, comiendo tacos al pastor, tacos al hermano Carlos y bueno, aleluya. Pero aquella persona que viene y reflexiona y dice, bueno, pues es palabra de Dios, dura, pero es verdad, pues, es palabra de Dios. Aleluya. Pero le digo que a lo mejor va a escuchar palabras fuertes y por decir, bueno, si lo toma como fea, ¿verdad? Pero es palabra de Dios, hermano. Aleluya. Y no es que seamos antiéticos o anticuados, religiosos, como ustedes, maravilloso Jesús, sino que la palabra de Dios, hermano, tiene que hablar tal y como está escrita. Y más en este tiempo peligroso en el que estamos ahorita, pues, donde dice la palabra que Dios necesita hombre, como dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 23 y versículo 1, que dice que hombres que tengan los testículos en su lugar, que prediquen la palabra, que sean hombres, pues. Aleluya, que no tengan temor, que no tengan miedo al pueblo ni al diablo, sino que se paren en la brecha y prediquen esta palabra. Aleluya, como le dijo Ezequiel, tú predícale, te escucha o no te escucha, tú predícale en aquel día, porque ahí, mire, cuando nosotros predicamos, hermano, nos estamos librando de esa sangre, de todo, pues, como por ejemplo yo esta palabra se la estoy predicando, aleluya, que si yo no la predico, no advierto, no amonesto, esa sangre viene sobre mí, porque yo estuviera haciendo un perro mudo, pero yo estoy predicándole, o sea, me estoy librando de su sangre. Si usted la recibe, gloria a Dios, pero si usted no la recibe, el problema va a ser con Dios, hermano. Pero sí, lo que yo sé que tarde o temprano, de lo que yo estoy predicando y de lo que usted está escuchando, cuenta la vamos a entregar un día. Aleluya, cuenta la vamos a entregar a Dios. Aleluya, maravilloso Jesús. ¿Y sabe cuál es el problema? Que dice en el libro de Apocalipsis, hermano, que esos perros un día estarán fuera. Vamos a Apocalipsis, hermano, el último pasaje. Maravilloso Jesús, para que terminemos ya y nos vayamos contentos con el hermano. Aleluya. Maravilloso Jesús. Apocalipsis capítulo 22 y su versículo 15. Mire todo lo que vimos anteriormente de los perros mudos, de los malos atalayas, esta gente que no quiere escuchar, no quiere nada. Y entonces, pero si nosotros nos callamos y no hablamos y no abrimos nuestra boca, hermano, no solo yo, no solo el pastor, sino que todos nosotros, toda la congregación en general, hermano, aleluya, tenemos que sernos atalayas, porque a eso Dios nos ha llamado, para que seamos atalayas, maravillosos, porque déjame decirle que Dios cuenta con nosotros en esta tierra. Nosotros somos los embajadores maravillosos de Cristo Jesús, aleluya, en esta tierra, para que nosotros llevemos las buenas nuevas, para que hablemos su palabra, para que llevemos el mensaje de Cristo Jesús, que Cristo pronto viene. Miren lo que dice 15. Mas los perros, ¿estarán dónde? Estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, hermano. Esto es lo duro, mire que, santísimo Dios, que dice que los perros estarán fuera. Esos perros que le digo que no quieren predicar la palabra, pero siempre lo digo yo y lo repito, que aquí, hermano, palabra hay. Si nosotros no queremos cambiar, porque somos tercos, hermano. Pero palabra hay, hermano, que la predican, maravilloso Jesús, aleluya, la predico yo, la predican, todo el mundo la predicamos acá, bueno, no todo el mundo, pero hay mucho maravilloso Jesús, y ya hay palabra de Dios, palabra que nos advierte, palabra de consolación, palabra de edificación y palabra de amonestación, hermano, aleluya. Ahora, si nosotros no queremos recibirla, ya es problema de nosotros, o si a mí me rechazan, aleluya, como le dijo Dios a Samuel, si no estoy mal, no es a ti que te rechazan, sino que te rechazan a aquel que da de su Santo Espíritu. Aleluya. Y tenemos que, hermano, cada día nosotros tratar de acercarnos más, estar seguros que tenemos el Espíritu Santo, porque como dijo el hermano, ¿de qué sirve que acá estemos lero? Maravilloso Jesús, si no tenemos el Espíritu Santo, solo fueron palabras nada más. Aleluya, que nos aseguremos, maravilloso Jesús, que tengamos el Espíritu Santo, y si tenemos el Espíritu Santo, nos vamos a gozar aquí arriba, allá abajo, en la casa, en el carro, y a donde sea que vayamos, nos vamos a gozar. Y el Espíritu Santo de Dios es un Dios
de orden. Amén. Un Dios de orden, hermano, que si Dios, si el Espíritu Santo toma a la persona, esa persona, hermano, empieza a gozarse, a danzar, hermano. Maravilloso Jesús, aleluya. Cuando usted vea eso, no se vaya atrás de la persona, déjelo que dance, maravilloso Jesús. Que si es el Espíritu Santo nunca va a permitir que esa persona se caiga y que se rompa la cabeza en el piso. Nunca, hermano, nunca. Porque el Espíritu Santo es un Dios de orden. Amén. Aleluya, un Dios, aleluya, que tome el control, porque Él es un Dios de orden. Amén. Y tenemos que respetar mucho eso, aleluya. Maravilloso Jesús, que si esa persona empieza a danzar, a gozarse, déjela que el Espíritu Santo la va a guiar, si es posible, la va a traer al altar de rodillas, maravilloso Jesús, o allá mismo en su lugar, maravilloso Jesús, pero nunca nosotros vayámonos atrás de ellos, maravilloso Jesús, porque muchas veces puede ser la emoción también, hermano. Aleluya, porque está la unción y está la emoción. Son dos cosas muy diferentes, la unción y la emoción. La emoción porque uno quiere estar a brincar, patalear. Ahora, si es el Espíritu Santo, hermano, esa persona es bonita, verla, que se goce, que dance, hermano, maravilloso. Hasta uno se goza, maravilloso Jesús. Uno quiere de eso, hermoso también muchas veces, aleluya, maravilloso Jesús. Pero sí, como vuelvo y repito, el Espíritu Santo es un Dios de orden, maravilloso Jesús, aleluya. Y entonces, hermano, cada día tenemos que procurar, ¿verdad? Maravilloso Jesús, ya voy terminando. Y saber, hermano, que la casa de Dios se respeta. La casa de Dios se respeta, hermano, porque déjenme decirle que aún cuando vamos a un juez terrenal, aquí imagínense, vamos pero bien bonito, bien catrites ahí, maravilloso Jesús, sin hacer ninguna bulla, sentaditos dándole reverencia a un pecador, por decirlo así. Imagínense no cuánto ahora en la casa de Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano, maravilloso Jesús. Y así en esta noche, hermano, póngase de pie, maravilloso Jesús, aleluya. Vamos a orar, hermano, maravilloso Jesús, para bendecir esta bendita palabra que acabamos de predicar en esta preciosa hora de la noche. A lo mejor, verdad, no fue el gran mensaje, maravilloso Jesús, aleluya, pero sí, maravilloso Jesús, con una palabra, hermano, que estemos alerta, con una palabra de edificación, maravilloso Jesús, de amonestación de parte de Dios, para que nosotros tengamos, maravilloso Jesús, esta vida eterna cada día, para que no nos descuidemos, como dice la palabra de Dios, y como muchas veces lo he dicho yo también, verdad, que tengamos esta salvación siempre, porque la salvación ya está dada, la salvación, maravilloso Jesús, no se pierde, que se pierde somos nosotros, aleluya, porque el sacrificio ya fue hecho allá en la cruz del Calvario, esa salvación ya está dada, hermano, maravilloso Jesús, y la salvación no se pierde, porque hay mucha gente de afuera que dice, no, la salvación no se pierde, y tiene razón, hermano, en que se pierde es uno, aleluya, maravilloso Jesús. Vamos a orar en esta hora por esta bendita palabra.